Bien, pues para finalizar tenemos a don Juan Arrada Lozano, que nos va a plantear un dilema muy interesante: filosofía clásica o revolucionaria. Juan Arrada es escritor e investigador, colabora habitualmente con varias revistas y publicaciones periódicas y tiene en su haber más de un centenar de artículos editados y multitud de fotografías producto de sus viajes. Participa habitualmente en programas de radio y televisión y ha ejercido su labor de difusión también desde las ondas, dirigiendo varios programas en la cadena SER y en Radio 80. Es un incansable viajero que se ha volcado en esta actividad desde casi los 16 años, ¿no?, por España, por Europa y más tarde por todo el mundo, y ha desarrollado rutas y aventuras por los 5 continentes. Filósofo, un gran filósofo y además director de Nueva Acrópolis en Alicante. Así que os dejo con él cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, ni que decir tiene que es un privilegio estar aquí y un enorme placer descubrir el interés que aún sentimos por la filosofía, es decir, que la filosofía aún nos pueda nuclear, que pueda llamar nuestra atención y traernos a un evento como este, que a lo mejor podríamos pensar que es minoritario. Bueno, tal vez sea minoritario, pero yo el hecho de que seamos muchos o pocos haciendo algo no creo que sea un elemento de valoración, ¿no? Yo creo que lo que hacemos es importante, aunque aquí estuviésemos 4 personas. Que estemos tantos, pues además es una satisfacción añadida, pero lo importante es hacer lo que en conciencia creemos que debemos hacer, y hoy por hoy es reivindicar ese valor de la filosofía como un elemento útil en la sociedad. ¿Qué voy a decir de los ponentes que han estado, que me han antecedido, ¿no? La verdad es que han sido todas ponencias maravillosas. Yo no voy a hacer nada tan elaborado. La verdad es que en mi ponencia, en esta reflexión sobre si la filosofía es clásica o revolucionaria, hay conclusiones propias mías, reflexiones que yo mismo he ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no?, y en mis propias clases de filosofía, que yo creo que tienen el valor de la propia filosofía. Es decir, la filosofía nos enseña a cuestionarnos las cosas, aun cuando creemos que nosotros tenemos las respuestas o que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, si analizamos un poco el título de la charla, de la ponencia, filosofía clásica o revolucionaria, nos vamos a encontrar con 3 elementos que necesitarían definición, y a lo mejor no los vamos a definir como nosotros creemos que deberían definirse. Sobre la filosofía no voy a hablar gran cosa, porque yo creo que ya hemos hablado largo y tendido. Esa necesidad natural en el ser humano de saber más, de saber en profundidad, de preguntarse sobre sí mismo, sobre la vida, sobre el sentido que tiene la vida, buscando una cada vez mayor perfección. Yo creo que en ese sentido le doy toda la razón a Platón cuando pone en boca de Sócrates aquello de que el ser humano busca el bien naturalmente, y todos buscamos un bien mayor, y en el proceso de ir buscando aquello que es cada vez un mayor bien, un bien mayor, pues vamos creciendo y vamos evolucionando. Por lo tanto, ahí está, yo creo, definido lo que es filosofía. Pero ¿nos atreveríamos a decir qué es clásico y qué es revolucionario? Bueno, cuando han intervenido Daniel y Filipa esta mañana con su ponencia tan fresca sobre la filosofía del manga, ha habido un momento en el coloquio en el que Dania, me vais a perdonar que le diga a Dani, pero como es discípulo mío, pues la verdad es que le tengo mucha familiaridad y también me siento muy orgulloso de verlo aquí exponer esas ideas con tanta claridad. Pero lo cierto es que en algún momento él ha hecho una caricatura de cómo nosotros nos imaginamos a Platón, ¿no?, como un señor con barba, con una toga, con unos pergaminos bajo el brazo, paseando por el ágora con un grupo de convencidos, ¿no?, bueno, disertando sobre sus teorías, completamente fuera del mundo. Es decir, nosotros lo identificaríamos como un poco bicho raro, ¿no? Ahora diríamos un friki, ¿no? Es decir, alguien que está a sus cosas,
pero que en realidad, pues bueno, pues es un poco como la imagen que tenemos de la filosofía, algo que no nos lleva a ningún lado y que al final pues, le damos muchas vueltas a las cosas para no llegar a ninguna conclusión. Y desgraciadamente esa opinión es una opinión muy generalizada sobre lo que es la filosofía. La filosofía clásica, por lo tanto, lo asociamos muchas veces a algo inmovilista, producto de algo que es muy antiguo, conformista. Yo no estoy para nada de acuerdo con esta imagen ni de la filosofía, ni muchísimo menos con la filosofía clásica, ¿no? Tampoco estoy muy de acuerdo con la idea que tenemos de los revolucionarios. Claro, nosotros inmediatamente pensamos en los revolucionarios, y ahora se piensa muchísimo en que hay que cambiar las cosas, en que hay que salir a la calle, hay que tomar el poder, hay que escarmentar a la gente corrupta que nos ha dirigido hasta ahora, y todo tiene que ser un cambio rápido, inmediato. Nosotros buscamos además las soluciones inmediatas, ¿no? Porque las cosas hay que, los problemas acucian y por lo tanto todo tiene que ser a toda velocidad, ¿no? Claro, la imagen que tenemos de los revolucionarios es contraria, es decir, en vez de estar pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro, y nos sentimos poderosos porque salimos a la calle y gritamos y las masas se saltan porque han llegado a un límite de resistencia a partir del cual hay que cambiar las cosas sea como sea. Y siempre pensamos en ese futuro que va a ser mejor gracias a la revolución. Bueno, yo tampoco estoy del todo de acuerdo con esta idea. Y voy a intentar matizarla. tal vez sea curioso que leáis, precisamente preparando esta ponencia, me encontré con un artículo hace pocos días en La Razón, el pasado miércoles, de una persona que escribía en la página de tecnología, un tal Juan Scaliter, ¿no? Que escribía un artículo que se llamaba El futuro de las revueltas. Y la verdad es que es escalofriante, es decir, el esfuerzo que están haciendo los gobiernos para usar las nuevas tecnologías para intentar prevenir las revueltas, sofocarlas incluso antes de que se puedan dar, y hasta qué punto hay que intervenir y en qué punto hay que intervenir para mantener las cosas apretadas, pero hasta un punto en el cual, bueno, la cosa no termina de saltar nunca, ¿no? Todos estamos en tensión, pero en la tensión justa como para que la gente siga siendo manipulable, porque se la compra o porque se la atemoriza, pero siempre estás ahí en el borde sin terminar de reaccionar. Había varios estudios, había una tal Hannah Farai de la University College de Londres, ¿no? Esta mujer había hecho toda una serie de modelos matemáticos sobre cómo funcionan las revueltas, y utilizaba varios modelos, ¿no? Uno de ellos era el depredador y la presa, bueno, no lo voy a comentar porque es una reflexión un poco larga, pero básicamente sobre la base de este modelo matemático tú sabías dónde tenías que colocar a la policía en una revuelta para sofocarla y que no se te traslade a otro sitio y que al final se acabe extendiendo por toda la ciudad, ¿no? O sea, nos controlan hasta el derecho de protestar. Pero uno dice, bueno, había otro personaje, Janer Bar-Jam, ¿no? Que es un teórico de sistemas complejos, y este hombre prevenía las revueltas en los distintos países basándose en los precios de la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y entonces él hacía toda una serie de estudios sobre 5 precios, los precios de 5 productos básicos: el azúcar, el aceite, la leche, la carne y el pan, ¿no? Y le daba una serie de valores. Bueno, pues cuando esos valores subían por encima de 210 puntos, estaba a punto de aparecer la revolución, con lo cual pues eso permite manejar los precios para que la cosa esté, como os decía antes, en el punto justo donde todo el mundo es manipulable, pero nadie llega a saltar, ¿no? Nadie llega... bueno, a eso hay otro personaje que se llama James Orwell, y lo de Orwell a todos nos va a recordar algo, ¿no? Porque Orwell, otro Orwell, escribió aquello de 1984 y el gran hermano te vigila. Y este personaje lo que ha hecho ha sido perfeccionar un sistema de reconocimiento facial que permite grabar todo lo que sucede en cualquier revuelta y después poder identificar a la gente por los perfiles de las redes sociales, lo que inmediatamente da pistas sobre quién es, su economía, sus relaciones personales, sus amistades,
la verdad es que es una máquina. Yo leí ese artículo el pasado miércoles, leyendo el periódico mientras me tomaba un café y hervía de indignación, ¿no? Hasta dónde podemos estar manipulados y hasta dónde podemos pensar en una revuelta cuando en realidad todo parece como orquestado, ¿no? Todos tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad artificial un poco a la manera de la caverna de Platón, donde nos tienen sentados mirando el fondo de la caverna e interpretando a las sombras por realidad, cuando en realidad no son más que sombras. Esto se puede cambiar, es decir, hay algo que es evidente, y es que todos sentimos la necesidad de que hay que cambiar las cosas. Pero ¿cómo las vamos a cambiar? Bueno, lo que planteaba este artículo que yo leí el miércoles pasado no es nada nuevo. Es decir, todos sabemos que el movimiento de las masas es fácilmente medible y fácilmente perceptible, y hasta cierto punto también es manipulable. Así es como se crean los sistemas de mercado, las corrientes de opinión, las tendencias de moda. Nosotros pensamos que las cosas se ponen de moda porque sí, pero en realidad hay un montón de gente decidiendo qué es lo que se va a poner de moda, y todos acabamos comprando eso que se va a poner de moda, o opinando de esa determinada manera, o valorando algo que en realidad está orquestado previamente. Claro, todo esto en medio de una sociedad que se supone que es libre y en donde todos nosotros somos libres. Nos tendríamos que cuestionar también hasta qué punto somos libres. Deberíamos ser libres para decidir, pero para decidir a partir de un criterio maduro que nos permita decidir correctamente. En realidad, a mí me pensaréis que soy un poco paranoico, pero yo, por lo general, si todo el mundo valora algo, o hace algo, o algo se pone de moda, yo de momento desconfío. Es decir, ¿por qué de pronto ahora mismo todo el mundo habla de esto, o todo el mundo hace esto, o todo el mundo compra esto, o esto es fantástico y todo el mundo valora esto? Porque en realidad hay muchas cosas que se pueden orquestar perfectamente sin que nosotros nos demos cuenta, y eso en realidad es una forma de vendernos una libertad que está coartada de antemano. Vosotros pensad en lo siguiente. Una de las formas de orquestar esa aparente libertad es lo que hemos dado en llamar la sociedad de la información. Voy a intentar explicarme. Nosotros tenemos la capacidad de elegir indudablemente. Es decir, si yo después de comer en un restaurante me pregunto por el postre, y cuando me enseñan la carta de postres me dicen, ¿puede usted tomar un helado? ¿Y de qué sabores hay? Pues mire, pues hay de chocolate, de nata y de fresa, y me dan 3 sabores a elegir. Lo más probable es que yo elija uno de los 3, me coma el helado y esté estupendamente bien, esté contentísimo del helado que me he comido. Pero si en vez de darme a elegir entre 3 helados, me dan a elegir entre 100 helados distintos, 100 sabores distintos, elija lo que elija, va a primar la insatisfacción de no poder saber si he tomado la elección correcta, porque tengo muchísimas más posibilidades que las que yo puedo abarcar. No sé si me explico. Si nosotros introducimos, no sé, a alguien le puede gustar algo, la ópera. Yo puedo entrar en Google y buscar María Callas, para saber algo sobre María Callas. ¡Uy, qué bien! En Google puedo encontrar cosas sobre María Callas, y a mí me gusta mucho, voy a ver qué pone. ¡Ostras! Le doy al botón de buscar. ¡Qué bien! Tengo 400.000 páginas que me hablan sobre María Callas. Fantástico, sí. Pero de esas 400.000 oportunidades que yo tengo, ¿cuáles son las realmente interesantes? ¿Y dónde está la paja? Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que la profusión de tantísima información permite a quienes dirigen estos mercados, estas tendencias y estas corrientes de opinión, valorar determinadas cosas, dirigir la atención hacia determinadas cosas que se potencian para que destaquen por encima de todo lo demás. Y eso en Google lo sabemos, las primeras páginas son las que nosotros vamos a leer. A nadie se le va a ocurrir buscar el documento 300.000, aunque él sea el más interesante de todos. Vamos a ver qué es lo que aparece en la primera página, y eso es lo que nos van a creer.
la falta muchas veces de criterio para elegir correctamente nos hace elegir lo que tenemos más cerca. Y esto es un elemento de indudable presión para que nosotros al final pues acabemos un poco todos robotizados. No nos damos cuenta, pero las tendencias al final, entre las 300.000 posibilidades, son 6 o 7 destacadas. Tenemos 6 o 7 oportunidades de vestir con un determinado estilo, 6 o 7 partidos a los que votar, o 1 o 2. Tenemos 3 o 4 operadores de telefonía, tenemos 3 o 4 empresas destacadas para un determinado producto, otro determinado producto, pero nosotros nos creemos libres porque nos han dado la libertad de poder elegir. Claro, esto es una contradicción. Evidentemente nosotros la oportunidad de elegir la tenemos, pero elegir entre qué, si ya está determinado los elementos, y más o menos todas las cosas en que elijamos son básicamente iguales. Claro que yo puedo con mi voto sacar al gobierno y poner a otro gobierno, pero si el otro gobierno va a ser básicamente algo similar al gobierno que he sacado, ¿de qué me sirve sacar a uno y poner a otro? Bueno, al final se acaban alternando, una vez uno, otra vez otro, una vez uno y otra vez otro, y bueno, y ahora va a ser todo maravilloso, porque como vamos a votar a Podemos, pues esto va a ser fantástico, porque ahora van a cambiar todas las cosas. Bueno, ya vamos a ver. Es decir, por lo mismo que yo os decía antes, cuando todo el mundo de pronto empieza a avanzar en una dirección, yo me pregunto, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? ¿Y cómo va a acabar esto? Yo creo que todos nos deberíamos cuestionar nuestra propia percepción de la realidad y la realidad misma. De tal manera que, al final, la sensación de que tenemos que cambiar algo la tenemos todos, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cambiar. Claro que hay que cambiar las cosas, claro que hay que mejorar el mundo, pero ¿cómo lo cambiamos? Bueno, aquí es donde yo dejo un poco la línea más revolucionaria y me voy a la más clásica, porque en realidad si yo reflexiono sobre cuáles son los modelos más adecuados para cambiar las cosas, no los veo en el mundo moderno, por lo menos no en todo lo que veo en el mundo moderno. Y sin embargo veo muchos ejemplos dentro del mundo clásico, del que llamamos clásico, que me resultan muy útiles. En primer lugar, hay que, como yo os decía antes, nos tenemos que cuestionar a qué llamamos clásico. Porque evidentemente algo se ha convertido en clásico a base de superar la prueba del tiempo, hasta el punto de que, pasado mucho tiempo y esa prueba del propio tiempo, pues uno termina valorándolo por lo que es en sí mismo y lo considera digno de tener en cuenta como un modelo a seguir. Así podemos hablar de Platón o de Aristóteles o de tantos otros. Bueno, hoy por hoy clásicos son hasta los Beatles. Preguntadle a cualquier joven de 20 años y os va a decir los Beatles. Ah, claro, sí, son clásicos. Sí, pero la mayoría de nosotros que tienen, como decía Manuel antes, una edad como la mía, que ya son unos cuantos años, los Beatles no eran clásicos. Los Beatles eran revolucionarios. Es decir, realmente cambiaron el mundo en el que ellos vivieron. Y lo mismo sucede con muchos otros, como antes hablábamos de Platón o de Aristóteles o de Hipatia de Alejandría o de Giordano Bruno. Era gente revolucionaria. Era gente que en su momento intervino en su sociedad intentando cambiarla. Se enfrentó a los poderes en aquel momento. Y se enfrentó a los poderes con sus ideas y con su ejemplo de vida, es decir, con sus actos, con su manera de encarar la vida. Por lo tanto, lo de clásico, permitidme que lo ponga entre comillas, porque hay que entrar en el contexto adecuado. Y el contexto de estos personajes fueron sociedades en situaciones tan críticas como las que vivimos nosotros. A mí me ha gustado muchísimo las frases que ponía Alejandro cuando veía aquello de la juventud. Decía, los hijos no respetan a sus padres, no sé cuánto, y uno piensa automáticamente, esto se ha escrito antes de ayer, no, se ha escrito hace 2400 años. ¿Por qué? Porque momentos críticos los ha habido en todas las épocas. Yo particularmente valoro a estos personajes, ¿por qué? Porque en realidad estos personajes no movían a las masas.
no sé si me explico, si las masas realmente son tan fácilmente manipulables y todos acabamos pensando de la misma manera, vistiendo de la misma manera, opinando de la misma manera, compartiendo los mismos valores, en este caso materialistas, consumistas, económicos, todos acabamos vistiendo de la misma forma, divirtiéndonos de la misma forma. Si las masas en realidad reconocemos que son tan fácilmente manipulables, ¿no tendríamos que empezar nosotros por dejar de ser masa? Es decir, por intentar reconocer quiénes somos, nuestra propia individualidad, volver de nuevo a mirar por dentro, intentar conocernos, cuestionarnos quiénes somos, las cosas en las que creemos, y plantearnos si realmente las creemos, las hacemos, las opinamos, porque las hemos reflexionado por nosotros mismos, o simplemente alguien nos las ha programado, ¡chaf!, y nos las ha metido dentro de un modelo de comportamiento masivo al cual nosotros nos hemos suscrito, porque es mucho más fácil hacer lo que todo el mundo hace que ser uno mismo. ¿Qué es lo que nos enseñaban estos revolucionarios del mundo clásico? Nos enseñaban a ser nosotros mismos, es decir, a buscar nuestra propia identidad. Ahí es donde aparece la máxima por excelencia de la filosofía, aquello del conócete a ti mismo. Y en ese conócete a ti mismo está probablemente un mundo de posibilidades. La frase que se atribuye a los 7 grandes sabios de Grecia, entre los cuales estaba, por ejemplo, Solón, el tío abuelo de Platón, esta frase tenía una segunda parte, que muchos de vosotros recordaréis. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y a las leyes de la naturaleza, ¿no? Conocerás el universo y sus leyes. Es decir, buscar de alguna manera nuestra propia identidad potencia el desarrollo de quiénes somos realmente y potencia también la posibilidad de conocer a otros, de conocer los mecanismos por los cuales funcionan las sociedades y por los cuales funciona la naturaleza. Este planteamiento parte de la base de que el ser humano no es algo ajeno al universo en el que vivimos, es algo que participa del universo en el que vivimos. Y las mismas leyes que rigen al cosmos son las que rigen al ser humano. Por lo tanto, en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, también conocemos las sociedades y conocemos el universo. Curiosamente también, en la medida en que trabajamos con nosotros mismos para mejorar, de alguna forma, mejora el mundo. Directa o indirectamente, si nosotros somos mejores, mejora en primer lugar nuestro entorno. Y por ósmosis yo quiero creer que también mejora el mundo, porque los ejemplos válidos son seguidos por las personas que reconocen en esos ejemplos algo que es mejor. Volvemos a esa idea que defendía antes con Platón, de que el ser humano busca lo bueno, naturalmente. Todos buscamos mejorar, y en nuestra búsqueda lo que tenemos que hacer es intentar realmente reconocer lo bueno, allí donde nuestra conciencia verdaderamente reflexiona sobre qué es lo que nos convence. No podemos, por muy fácil o muy cómodo que sea, limitarnos únicamente a ser espectadores de nuestra sociedad. Tenemos que convertirnos en actores. Antes hablaba Manuel sobre el voluntariado, una de esas vías en las cuales nos introducimos en la sociedad, y en la medida en que transformamos la sociedad nos transformamos a nosotros mismos. Me parece ideal, porque en realidad esto funciona en ambos sentidos. Si nosotros mejoramos, no me cabe la menor duda, mejora la sociedad. Pero en la medida en que trabajamos por mejorar la sociedad, estamos mejorando también nosotros como seres humanos, con lo cual se produce una simbiosis entre uno y otro. Antes, cuando hablábamos de revoluciones, me vais a perdonar, pero las hemos tenido de todos los colores. Cambios radicales los hemos tenido de todos los colores. Desde la Revolución Francesa en adelante tenemos 2 siglos de revoluciones. No solo la revolución bolchevique, la revolución francesa, la revolución bolchevique, cuando los nazis suben al poder, gracias a los votos de la gente que los sube al poder, se considera una revolución. Y más revoluciones que las que producen las guerras mundiales no hay otras. Y detrás otras más pacíficas, como los hippies. ¿Y en qué acabaron la mayor parte de ellas?
cambiaron los sistemas, qué duda cabe, pero seguimos sumergidos en la crisis. ¿Por qué? Porque si cambiamos los sistemas, pero no cambiamos al ser humano, las revoluciones al final se acaban tragándose a sí mismas. Y en muy poco tiempo nos damos cuenta como los seres humanos son los mismos, volvemos muy poco a poco de nuevo otra vez a una situación muy parecida a la anterior. A lo mejor tendríamos que pensar menos en cambiar los sistemas y tendríamos que empezar a cambiar al ser humano. ¿Y cómo vamos a cambiar al ser humano? Yo creo que ahí la herramienta fundamental para cambiar al ser humano está en la educación. No me cabe la menor duda de que todos están, aunque parezca un torpe intento de intentar promover un ideal, como el que antes, de promover ideales, como antes nos hablaba Manuel. Bueno, pues aquí estamos, ¿qué podemos estar? 40, 50, ¿qué podremos haber sido como esta mañana? 80, 100 personas las que nos hemos acercado aquí y parece una gota de agua en medio de un océano de problemas, paro, corrupción, montones de cosas, ¿sí? De acuerdo, es verdad. Soñar, como nos planteaba antes Manuel, puede parecer algo inútil, es decir, no vamos a cambiar nada, no vamos a conseguir nada, por mucho que yo me empeñe, por lo poquito que yo pueda hacer, en realidad no cambia nada, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa sensación de impotencia es la principal arma de los amos de la caverna para perpetuarse en esa situación de privilegio. Es decir, confórmate con lo que tienes y ten cuidado, no sea que además lo pierdas. Es decir, con aquello del chiste, ¿no? Virgencita, que me quedo como estoy, bueno, pues esperando que al menos ni siquiera pierda lo poco que tengo, pues mejor me quedo quieto y no hago nada y acabo en una situación de conformismo que en realidad tampoco nos aporta tranquilidad ninguna, porque todos vivimos atemorizados, todos vivimos atenazados por el miedo de no conseguir aquello que deseamos y que nos han prometido, que nos va a hacer tan felices y que nos va a resolver todas las cosas de una forma tan fácil, ¿no? Y sin tener que hacer nosotros esfuerzo ninguno. Todo va a ser maravilloso, ¿no? Y eso va a llegar, no lo sé cuándo va a llegar, ¿no? Vivimos atemorizados, y si lo hemos conseguido, pues en algún momento determinado vamos a perder, y si lo perdemos también nos pasamos la vida teniendo que podemos perderlo. Con lo que mejor nos quedamos como estamos, y esa es la mejor herramienta que tienen los amos de la caverna para que nosotros sigamos atados a los bancos, mirando a las pantallas del fondo de la caverna, que en aquel entonces eran sombras proyectadas por una antorcha, ¿no? Pero si Platón viese nuestros modernos medios de comunicación y de ocio y tantas cosas que nos distraen realmente de lo que deberíamos hacer, yo creo que se espantaría hasta qué punto el mundo en el que vivimos no lo hemos convertido en una gigantesca caverna donde vivimos siempre distraídos, como una especie de parque temático maravilloso, donde todos son lucecitas de neón y aparatitos fantásticos que de última generación, donde yo siempre estoy haciendo, no sé, WhatsApp en vez de hablar con la gente, o viendo una telerrealidad virtual, cuando en realidad la realidad de conocer a otras personas y de vivir la vida es muchísimo más interesante que cualquier cosa que yo pueda encontrar en una pantalla de televisión, ¿no? Nosotros tendríamos que reflexionar sobre todo eso. Ante el ejemplo del mito de la caverna, Platón plantea que todo empieza a cambiar cuando aparece una persona ahí en medio que se cuestiona lo que está viendo, que se cuestiona a sí mismo, que se cuestiona si lo que está viendo y él mismo es real, ¿no? Y lucha por romper las cadenas que le atan al banco, ¿no? Que le atan a la caverna, y a partir de ahí inicia la aventura del conocimiento, de intentar descubrir qué es la realidad, cuál es la causa de esas sombras, y si hay algo que está más allá de las propias sombras, que es más válido, y ahí empieza el camino de salir de la caverna, de llegar al mundo exterior y de darse cuenta de que las sombras son producto de una luz gigantesca que es mucho mayor que es la luz del sol, y que hay una realidad fuera de la caverna que es mucho más real, y que esa luz penetra hasta el fondo tan tenuemente, bueno, pues
sería la oscuridad de la ignorancia en la que todos vivimos. Necesitamos de esa persona valiente que asume el compromiso del cambio, del cuestionarse, del pensar por sí misma, de no creer lo que los amos de la caverna le están contando, de tener la valentía de rebelarse ante los valores de esa sociedad que es la caverna, y de buscar algo que realmente es mejor, no porque nos interese más en nuestros intereses egoístas, sino que es mejor para todos. Y así es como surge el filósofo, cuando surge la necesidad de buscar un bien que sea un bien para todos, un bien real. Ese filósofo que sale de la caverna, cuando descubre que es la realidad, no le queda más remedio que propagarla. Es decir, motivado por la necesidad de compartir aquello que ha valorado, tiene que volver a la caverna y tiene que zarandear a los que aún están dormidos, pensando que en la cómoda y calentita realidad de la caverna, bueno, pues sí, puedes tener una sensación de realidad, pero lo que estás viendo es mentira. No, despierta, ¿no?, le dice el filósofo a los condenados. Y algunos condenados, bueno, pues sí, intentan despertar, se curiosean, miran hacia atrás, se preguntan si realmente esto que nos cuenta este loco que ha venido aquí a darnos gritos y a zarandearnos es cierto, ¿no? Pero hay muchos otros que se rebelan ante lo que el filósofo les plantea, ¿no? No, a mí no me cuestionen las cosas, a mí déjame vivir en la inconsciencia de mi confort. Si a mí me basta con estar aquí, con no pensar demasiado, con no cuestionarme demasiado las cosas, tú permíteme que yo esté más o menos feliz, tranquilo, entretenido, y ya está. ¿Para qué me voy a cuestionar qué es la vida? Bueno, mientras la caverna funciona y todos estamos felices disfrutando de los placeres de la caverna, estamos dormidos y nadie viene casi nadie se cuestiona qué es lo que pasa. Pero para eso también funcionan las crisis. Es decir, en un momento determinado la caverna deja de ser un lugar cómodo, calentito, donde nos pasamos la vida siempre entretenidos, y nos toca asumir que, ostras, ahora todo eso que a mí me parecía tan claro y tan seguro, pues resulta que en realidad es algo que lo mismo que desaparece. Y ahora que ha desaparecido, ¿qué voy a hacer yo, no? Yo creo que, como decía también Daniel esta mañana en el coloquio, las crisis son buenas porque nos despiertan de la caverna, es decir, nos despiertan de una realidad que por demasiado cómoda, por demasiado simple, nos obliga a cuestionarnos y a buscar otras cosas. Y creo que este es un buen momento donde la filosofía es más necesaria que nunca, porque nos va a hacer cuestionarnos qué es lo que realmente le da sentido a la vida. ¿Y quién soy yo? Y nos va a obligar a buscar nuestra propia identidad fuera de la masa programada. Es evidente que esto no va a ser popular y que los filósofos nunca hemos sido populares, ni lo seremos nunca. No voy a contar qué es lo que le pasó a Sócrates, a Anaxágoras, qué es lo que le pasó a Hipatia, qué es lo que le pasó a Giordano Bruno y a tantísimos otros bueno, y al mismo Platón, que fue expulsado de Sicilia cuando intentó crear su famosa Platonópolis, su ciudad ideal, y que al final, y que de hecho lo vendieron como esclavo, como también contaba esta mañana. O sea, los filósofos, ¿por qué nos pasan estas cosas? Bueno, evidentemente porque somos revolucionarios, es decir, porque estamos comprometidos con nuestra sociedad, porque queremos mejorar las cosas. Y intentar mejorar las cosas, convenciendo a todo el mundo de que lo que hay que hacer es aprender a pensar por uno mismo y a tomar decisiones por uno mismo, eso es algo que disgusta enormemente a los amos de la caverna. Eso disgusta enormemente, gente que no sea dócil, obediente, que no siga las directrices de la sociedad, que no vaya por esos raíles bien engrasados, donde todo el mundo piensa, siente y actúa de la misma forma.
cuidado, cuidado. Ahora nos dirían, cuidado en qué secta te metes, ¿no? Porque ya estoy yo más que acostumbrado a ese tipo de planteamientos. Cuidado en qué secta que te están metiendo, que te van a comer el coco, que te van a lavar el cerebro y que te van a hacer alguna especie de bicho raro ajeno a todo lo que es normal, ¿no? Pero es que realmente nos tenemos que empezar a cuestionar realmente qué es lo normal. Y a lo mejor como Don Quijote, nos vamos a dar cuenta de que es preferible vivir loco y morir cuerdo, aunque yo muchas veces he creído que en realidad Don Quijote vivió cuerdo y murió loco, es decir, renunciando a todos esos sueños, a todos esos ideales que había vivido a lo largo de su vida, ¿no? Y nos parece a los demás que estaba loco. Bueno, pues allá cada uno con lo que quiera pensar. Nosotros deberíamos poder reconocer lo que nuestra conciencia nos dicta y ser consecuentes con ello, para poder construirnos como personas coherentes, personas que soñamos, pensamos, sentimos y actuamos coherentemente en la misma dirección. Y no como nos pasa la mayor parte de las veces, que lo que hacemos no tiene nada que ver con lo que pensamos, lo que pensamos no tiene nada que ver con lo que sentimos, y lo que sentimos no tiene nada que ver con lo que soñamos. Estamos divididos en 1000 actividades distintas, disgregados, destruidos, como seres humanos, convertidos prácticamente en robots, que, como me decía José Luis esta tarde, interesantísimo, ¿no? La palabra robot, yo no lo sabía, pero significa esclavo, ¿no? La palabra robot significa esclavo, significa siervo, es decir, significa el que está al servicio de, pero además de la forma más inconsciente posible. Y en una sociedad robotizada vamos a acabar todos convertidos en un código de barras. Vamos a permitir que eso suceda. Evidentemente tenemos que intentar por todos los medios rebelarnos ante esa situación. Y la mejor forma, no me cabe la menor duda, es convertirnos en filósofos, es decir, buscar nuestra propia identidad individual, conocernos a nosotros mismos. En la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, esforzarnos por mejorar como seres humanos. Y en la medida en que mejoramos como seres humanos, trabajar generosamente por construir también un mundo que sea mejor, al servicio de los demás, al servicio de ideales que podamos compartir entre todos, de valores que sean buenos no para un determinado grupo u otro, sino que sean buenos para la humanidad. Si fuésemos capaces de convencer a todos y cada uno de los seres humanos que hay sobre la Tierra de que trabaje persiguiendo un ideal, es decir, trabaje por aquello que es mejor, no en función de lo que le gusta, de lo que le conviene, de lo que tiene ganas, de lo que su egoísmo le dicta, de lo que sus intereses le obligan, de sus miedos o de sus dudas. No, trabajar por lo mejor para todos. Si simplemente cada uno de nosotros asumiésemos ese compromiso, el de trabajar con una finalidad universal, buscando un bien social, buscando un bien universal, ya habíamos cambiado el mundo. Ya habíamos cambiado el mundo. Habríamos creado elementos de concordia, de colaboración. Claro que cada uno tendríamos opiniones diferentes y tendríamos formas de pensar distintas, pero podríamos compartirlas, podríamos escucharnos unos a otros y aprender unos de otros y colaborar unos con otros, en vez de estar en perpetua bronca y en perpetua competición. No habéis visto estos debates, por llamarlos de alguna manera, que se dan en la tele, donde en realidad no hay diálogo, sino que todos son que hay 4 o 5 contertulios. En realidad hay 4 o 5 monólogos, donde el que está en el debate está esperando con los brazos cruzados a que el otro termine su argumentación para faca. Ahora yo suelto la mía. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Y hay mucha gente intentándonos vender la razón, la verdad que ellos tienen y que sirve a unos determinados intereses que pueden ser de cualquier tipo, académicos, políticos, empresariales, sociales, culturales, religiosos, gente que dogmatiza sobre la verdad. La tenemos cada vez más por todas partes, y a más nos enfrentemos a una situación como la que estamos viviendo sin reaccionar, más se van a radicalizar las posturas, donde todo el mundo defiende su verdad como la única que existe, y al contrario lo tengo que machacar, porque haga lo que haga, está mal. Ahora, eso sí, si lo hago yo, fantástico, maravilloso.
Y estamos hablando de lo mismo. Por otro lado, junto a los fanáticos de la verdad y del conocimiento, de lo que nos da una verdad programada, sistemática, radical, están los vendedores de verdades. Es decir, aquellos que nos seducen, que nos convencen y que nos van a decir cualquier cosa con tal de que nosotros les sigamos a ellos. La gente para la que todo vale, es decir, esa verdad que se adapta pues a circunstancias más adecuadas y más convenientes. El otro día también en el periódico veía, en El País en este caso, no sé si seguís, en algún caso puede que os suene, un dibujante que hace viñetas, ¿no?, que se llama El Roto y que siempre tiene viñetas muy, muy duras, ¿no? Y hubo una que me llamó muchísimo la atención, yo creo que de esta semana, aquí sí que no podría decir qué día fue, pero la verdad que me gustaría pillar esa viñeta por internet. Y se veía, pues parecía un político, ¿no?, jurando el cargo, ¿no? Estaba el político jurando el cargo así con la mano puesta, pues yo qué sé, sería sobre la Constitución, ¿verdad? Ya el segundo vaso retirado, no, dejadlo, no pasa nada. Está con la mano puesta, otra mano así puesta sobre el pecho, ¿no?, y está haciendo su juramento, ¿no? Y dice, juro que he de cumplir y hacer cumplir lo que las encuestas indiquen. Vamos a ver, eso no es gobernar sobre la base de... Gracias. Ahí ya está. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Entendéis que eso no es gobernar? Eso es seducir a las masas, eso es comprar a las masas, eso es decirle a las masas lo que las masas quieren oír para que tú me votes a mí, tú me compres a mí, tú me sigas a mí, tú creas en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me conviene, no porque es lo más justo, ni es lo más bueno para todos, es lo que yo creo, y por lo tanto voy a seducir a la gente vendiéndole algo que no es verdad, es una verdad adaptada a las circunstancias y a los intereses. ¿Por qué la filosofía es tan importante? Porque la filosofía nos enseña a buscar la verdad donde esté. Y a veces la verdad está en lugares que nos convienen y otras veces está en lugares que no nos convienen. Unas veces nos gusta y otras veces no nos gusta. Unas veces la vemos con claridad y otras veces tenemos que reflexionar mucho para poder reconocerla. Y evidentemente la verdad nunca va a ser la verdad, porque eso es un arquetipo, ya nos lo explicó Platón, que está fuera de nuestra órbita, es un ideal. Pero si yo persigo un ideal, las diferentes verdades que voy a ir construyendo a lo largo de mi vida van a ser cada vez más amplias, cada vez más completas. Y en la medida en que yo la voy buscando, ese bien universal, esa verdad universal, me voy construyendo a mí mismo y voy reconociendo una realidad que cada vez es mayor. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y tenemos que empezar a trabajar no esperando que nadie nos resuelva la papeleta, sino con nuestro propio compromiso personal de intentar ser mejores y de intentar ayudar a que el mundo en el que vivimos también sea mejor. Cada uno tiene que encontrar la medida de su propio esfuerzo, pero es imprescindible ese compromiso. El hecho de estar aquí es una forma de compromiso, es una forma de sentir que tenemos inquietudes y tenemos que dar rienda suelta a esas inquietudes. Pero no bastan las inquietudes ni bastan las intenciones. Las intenciones tienen que ir seguidas de acciones, y esas acciones tienen que ser eficaces. No basta únicamente con desear que las cosas mejoren, tenemos que construir las vías necesarias para poder mejorar. La filosofía es clásica y es revolucionaria. Y cuanto más clásica, es más revolucionaria. Y cuanto más revolucionaria, más se acerca a los valores clásicos, es decir, a los valores de siempre. Porque en definitiva, la palabra revolución no significa más que reevolución. Es decir, volver de nuevo al camino de la evolución. Volver de nuevo al camino del Dharma, de la ley, de lo que es justo, de lo que es bueno. No porque nosotros tenemos una u otra apreciación de lo bueno, sino porque nos motiva algo que sea bueno para todos. Y aunque eso sea un ideal que a muchos de vosotros os resultará utópico,
a mí la palabra utopía no me gusta, porque la palabra utopía se ha inventado para desanimarnos y decir, no, como esto es imposible, ni te preocupes en hacerlo. No, yo prefiero la palabra idealismo, como lo hemos planteado antes, porque la palabra idealismo me ayuda a entender que aunque los ideales estén muy lejos, son el farito que dirige mi rumbo, que dirige mi camino, y que persiguiéndolos, aunque siempre estén en la lejanía de un horizonte que siempre avanza, en la misma medida en que yo avanzo, como nos decía Pascual, aquí de la luna, luego la luna me sigue, ¿no? El horizonte también nos va siguiendo, ¿no? siempre se va perdiendo, y yo avanzo y el horizonte también, y yo avanzo y el horizonte también. Claro que los ideales son inalcanzables, por lo menos son cercanamente inalcanzables, pero qué bien estar en una dirección en la que poder caminar, porque si podemos definir una dirección en la que poder caminar, probablemente todos empezaremos de una vez por todas a caminar en la misma dirección. Empezaremos a buscar algo que sea bien para todos y que podamos compartir, con lo que podamos sentirnos colaboradores y no competidores, con lo que podamos coincidir, porque son aquellas cosas que son propias del ser humano, de lo más profundo del ser humano. Y eso no lo tenemos que inventar, ni nos lo tiene que vender nadie. Eso lo único que tenemos que hacer es mirar hacia adentro y reconocerlo, porque está dentro de nosotros mismos. Por eso la filosofía, la máxima fundamental de la filosofía, empieza por conocernos a nosotros mismos, porque en la medida en que reconozcamos en nosotros esas leyes, vamos a poder aplicarlas a todo lo que existe, y vamos a poder trabajar por un mundo que sea no solo nuevo, sino que también sea mejor. Y estas eran las pequeñas reflexiones que yo quería compartir con vosotros, que como veréis no os he dicho nada nuevo, seguramente muchos de vosotros ya me la habríais incluso oído, me la habréis escuchado decir en otras oportunidades. Pero creo que son las viejas ideas de siempre que conmueven al alma y que hacen que sintamos la necesidad de reaccionar y de avanzar. Y aunque sean viejas y sean nuevas y sean inéditas o repetidas 1000 veces, tienen el valor de lo que es propio del alma, y como tal lo reconocemos como algo también propio de nosotros mismos. Ahí nos podemos unir, en nuestros sueños, en nuestros ideales, en nuestra necesidad de ser mejores y de construir un mundo mejor. Y eso es lo que nosotros os proponemos, que os sintáis en casa, que participéis de esta casa de locos, bichos raros, idealistas, gente soñadora, pero también gente activa, que no se limita solamente a soñar o a protestar o a criticar o a quejarse, sino que diariamente está activamente trabajando por mejorar este mundo. Y os lo puedo asegurar, yo creo que todos los que me conocéis y todos los que compartimos muchos proyectos de investigación y de acción, de voluntariado que llevamos a cabo, lo sabéis. Cuando de verdad nos proponemos mejorar el mundo, el primero que mejora es uno mismo. Nosotros mismos somos el principio y el final, ¿no? Como los lobos, ¿no? Como la serpiente que se muerde la cola. Y vuelvo a decir que bueno, pues nada más, no quiero entreteneros mucho más, que muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Yo sé que 6 ponencias seguidas así una detrás de otra, pero qué valientes que sois. Espero que todo haya sido de vuestro agrado, vuestra satisfacción, y como os decía antes, bueno, pues, este tiene que ser un primer paso, a partir de ahí, juntos, ¿no? Avanzando hacia adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias.